Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Enrique Tucent y Germán Petersen acerca de la elección en los Estados Unidos, que ya será dentro de algunas semanas, el 6 de noviembre, un martes, como siempre, las elecciones en los Estados Unidos para definir al próximo presidente. Si hoy fueran las elecciones, de acuerdo con las mayores encuestas, pues ganaría Barack Obama, aunque hay que decir que Mitt Romney le está dando la batalla, ¿no? Mucho más de lo que muchos pensarían, precisamente porque, bueno, algunos consideran que ha hecho un buen gobierno Barack Obama, no excelente, y también ese hecho de que no sea excelente se le achaca a los republicanos que han bloqueado de manera sistemática, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, las políticas que ha impulsado Barack Obama. Y por otra parte pues es un personaje finalmente Mitt Romney que está, digamos, atrayendo las miradas. En algunos casos no necesariamente por cosas positivas. Por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de los impuestos, se le critica muchísimo que no ha hecho pública su declaración, que es riquísimo, y que únicamente paga algo así como el 13% de sus ganancias de impuestos, que no sé si para las tasas de Estados Unidos sea muy poco, pero lo que se dice es que en realidad no paga mucho. Es muy poco, es más, después de esta declaración de Warren Buffett, donde decía que él pagaba menos impuestos que su secretaria, o que la persona que le hacía el aseo, ahorita no recuerdo quién específicamente, que su secretaria, se empezó a ver, digamos, en varios ricos de Estados Unidos y se dio cuenta que Mitt Romney pagaba el 13%, mientras que había gente en su empresa que el promedio era entre 20 y 25, o sea, casi el doble. Wow. Y Mitt Romney no va a cambiar eso, Mitt Romney va a profundizar eso. O sea, Mitt Romney cree que quitando impuestos a los ricos, tú puedes generar empleos de calidad, que es, digamos, como la fórmula neoliberal. Obama ha dicho que no cree en eso y lo dijo en una convención, que lo que cree es generar empleos desde la base, mediante apoyos productivos y mediante un Estado mucho más, se puede decir, keynesianista, que invierta en la economía y que la haga funcionar y que la saque de esta recesión en la que vive. Pero el tema de que por primera vez en la historia del Partido Republicano ninguno de los dos candidatos de la fórmula sea protestante, también genera muchísimos problemas. Uno es mormón y Paul Ryan es católico, converso. Era cristiano y es católico converso. Ya que traes a colación de nueva cuenta a Paul Ryan. O sea, el único es Obama, el antiamericano. El antiamericano es el único protestante, porque Biden es católico liberal, digamos. Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque parte de lo que se ha dicho de Paul Ryan es que es Sarah Palin, pero con cerebro, ¿no? Y sin un arma. Y que además el discurso de ahorita este planteamiento, este eje discursivo de las campañas en lo que concierne a la política económica, claramente Obama va tras el voto de clase media. En su discurso no solamente está velado, está revelado, continuamente lo insiste, va por una clase media, quiere expandirla, quiere crecerla. Es mucho el discurso, evidentemente, transfiriéndolo a la época actual, pero de la gran sociedad de los 50 en Estados Unidos. Nosotros vamos por las clases medias, por expandirlas, por ensancharlas, porque tengan mejores oportunidades cada vez, que tampoco lleguen a ser multimillonarios, pero que sí puedan vivir bien, ¿no? Este American Way of Life, que siempre ha sido muy propio y que vende muy bien en Estados Unidos. Ahora, el discurso de Romney no es tan dirigido a un estatus socioeconómico, porque si dirigiera a los propios, pues tendría como un 1% de votación. Tiene que irse por otro tipo de nichos discursivos, tiene que irse por otro tipo de estrategias de discurso para lograr voto. Por ejemplo, el voto conservador en el sentido moral, no en el sentido económico. Por ejemplo, el voto republicano tradicional, por ejemplo, el voto del miedo a la expansión del gasto y las implicaciones inflacionarias de expandir el gasto, por ejemplo. Entonces, ahí sí es muy claro cómo Obama se iba por un segmento socioeconómico muy particular y Romney tiene un impacto mucho más desagregado y mucho menos colocado sobre un segmento socioeconómico muy concreto. Y tú decías los latinos. Ese es un tema clave. ¿Qué tanto juegan los latinos? Los latinos van a ser más o menos, se tiene proyectado unos 20 millones de votantes. Digamos, estamos hablando de qué será, de todos los electores. Que en Estados Unidos también tiene una tasa baja de votación, como el 50% más o menos. Bueno, ahorita se me viene la cifra de ser como un 15% de la votación total en Estados Unidos. Y yo creo que el votante latino ha venido transformándose. El votante latino no siempre fue demócrata. Ahorita los estudios dicen que el 70% de los latinos han manifestado su intención de votar por Obama, el 70%. Es una mayoría aplastante. Sí. Nunca fueron así. O sea, digamos, por muchos años el votante latino sí llegó a ser republicano. Los republicanos impulsaron muchas reformas a mediados del siglo pasado para liberalizar el mercado económico y darle oportunidades a trabajadores de venir con permisos. Bueno,
ha habido una radicalización del discurso republicano contra el migrante, de criminalizarlo, porque el Partido Republicano ha sido tomado por su ala más derechista, y al ser tomado por su ala más derechista, el discurso contra el migrante ha sido clave. Lo fue con McCain, lo fue con Sarah Palin, y ahora lo es con ellos dos, con Paul Ryan y por eso es muy difícil que los estados donde hay muchos latinos los ganen los republicanos. Claro. Seguramente se van a ir con los demócratas. Ha sido la tendencia en los últimos 10 años. Además de que parte de lo que se le critica dentro del mercado latino, digamos, del voto en Estados Unidos, es que dentro del cuerpo de asesores cercanos a Mitt Romney está ni más ni menos que el impulsor de leyes como la SB 1070 en Arizona. Entonces, ¿qué le puede esperar a los inmigrantes, a los sin papeles que viven en Estados Unidos? Pues que a la menor provocación se busquen maneras de echarlos del país. Claro, que además aquí el voto latino es claramente un voto del menos peor. Porque el voto, digamos, por un ideal sería alguien que quisiera impulsar una reforma migratoria integral, quien sin duda sería a quien los latinos buscarían impulsar. Sin embargo, no es un asunto importante en la campaña. Pero digamos, no es un asunto clave en la campaña en términos de discusión, para empezar. Y además no es un asunto importante para la generalidad de Estados Unidos. Por eso se quedó en el tintero en alguna medida ese asunto tan importante para México como la reforma migratoria. Entonces, ante esta inexistencia del tema en la agenda pública y además tampoco que sea tan relevante en los discursos y las estrategias de los candidatos y sus plataformas, pues se vuelve un voto latino del menos peor. Y el menos peor, justamente porque Romney está muy corrido a la derecha y sobre todo con esta llegada de Paul Ryan, pues termina siendo Obama casi por eliminación, termina siendo porque van a votar los latinos. Como diría Jorge Castañeda, nadie está buscando la enchilada completa. Sí, nadie está buscando la enchilada completa, eso queda clarísimo. Pero yo creo que Obama, si ya no tiene la presión de la reelección, si ya no tiene que volver a enfrentar las urnas, tiene 2 años de mayoría en los siguientes años, yo creo que tiene mucha probabilidad de promover una reforma migratoria. Pero hay una cosa muy interesante, estaba leyendo hace rato del Pew Hispanic Research, esta encuestadora, estudios de opinión, think tank, digamos, que hace estudios sobre hispanos en Estados Unidos, que los latinos no sienten que Obama les haya beneficiado en este tema. Exacto. Claro. Es más, y que sienten que las redadas han aumentado, que se ha endurecido el tema, pero bueno, también hay que ver que han sido años de crisis. Y cuando hay crisis económica, los impulsos nacionalistas y de rechazo al migrante suelen endurecerse, suelen hacerse mucho más sólidos. Ha pasado en todo el mundo, las expulsiones de migrantes en toda Europa. Ha sido un tema global, un tema en el que Estados Unidos no puede estar exento, pero que sí creo que Obama, en sus primeros 2 años con mayoría, promovería una reforma migratoria. También otro ángulo interesante del análisis, que es un asunto muy en boga, porque sucedió hoy la gira de Peña Nieto a Centro y Sudamérica, y que tiene que ver con esto. Me explico por qué. Al final del día, Peña Nieto decide ir a Latinoamérica, a su primera gira internacional, con lo que eso implica en términos simbólicos, y no a Estados Unidos. Y bueno, hubo quien llegó a hipotetizar, y yo creo que de manera muy precipitada o interesada, que eso podía significar que Peña Nieto iba a mirar al sur. A mí me parece que más bien es por una conveniencia política coyuntural que consiste en no ir a meterse a la boca del lobo, que ahorita está muy revuelta, que es Estados Unidos, y mejor irse a terrenos mucho más templados, que tampoco fueron tanto, pero y veremos cómo termina, que es Centro y Sudamérica, con interlocutores que tampoco le van a complicar mucho la plana. Sí, al sur de Tlacomulco. Volteó para el sur de Tlacomulco. O sea, Estados Unidos iría Peña Nieto ya que pase la elección, después del 6 de noviembre a lo mejor lo vemos por allá. Y mira, Vicente Fox priorizó su agenda con Estados Unidos, porque también su canciller era Jorge Castañeda. Entonces, digamos, la agenda estaba planteada con Estados Unidos y la construcción de una integración mucho más profunda con Estados Unidos y ciertos temas, ¿no? Creo que Castañeda visualizó e identificó bien que el tema de la reforma migratoria era un tema interno a Estados Unidos y no de la agenda bilateral, cosa que hizo que la política para promover esa reforma sea en Estados Unidos, de hablar con los representantes, de hablar con los gobernadores y no andar echando discursos de tienen que ser corresponsables. No, para Estados Unidos el tema migratorio es un tema de agenda local, es un tema doméstico. Y para Calderón no fue prioridad de Estados Unidos. Creo que ni siquiera la política exterior fue prioridad para Calderón en términos generales. Pero bueno, tuvo la cumbre del cambio climático, tuvo la cumbre de la unidad de los pueblos en Cancún, este tema de la relación con América Latina. Pero Calderón y Obama, que parecían dos presidentes que en apariencia podían construir una buena relación, nunca la tuvieron. Y Fox y Bush tuvieron una relación extraordinaria. De piquete de ombligo y de pateada de bota, ¿no? Habrá que ver, yo creo que Peña Nieto trabajará institucionalmente con cualquiera de los dos, con el que sea. Pero creo que los temas que plantearía Peña Nieto, armas, reforma migratoria, todos esos temas, van a ser mucho más fáciles de negociar con
Obama que con Romney. Bueno, pues hasta aquí dejamos este primer análisis. Ya que sea la elección, ya que esté más cercano ese martes del 6 de noviembre, hacemos una segunda revisión y también con la invitación para que los votantes latinos participen, los que nos ven a través de la señal en Los Ángeles 31.2, porque en este momento se está empezando a hablar mucho acerca del empoderamiento de los migrantes y eso pasa necesariamente por el voto, porque se note en las urnas que hay un voto latino importante que puede definir la elección, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Germán. Gracias, Estaremos Ricardo. por aquí la próxima semana. Por lo pronto, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima, pásenla muy bien.